Vamos a revisar justamente estos hitos. Vamos a conversar en directo con el analista internacional y exoficial de la ONU en misiones especializadas en Asia y África, Francisco Colovane. Gracias por estar con nosotros en el informativo. Estados Unidos llevaba ya meses, ¿no?, hablando de una invasión rusa. ¿Por qué al mismo tiempo se negaron a negociar con Moscú? Porque lo precipitaron y eso es lo que querían. Estados Unidos ha programado esto no en complicidad con Rusia, sino llevaron el argumento a tal punto que Rusia se vio una necesidad de actuar. Eso es muy claro, porque la intervención de Rusia en Ucrania, perdón, de Estados Unidos en Ucrania, data de una larga data, es decir, es muy antigua. Por lo tanto, Ucrania es la que se expuso a esta situación, ¿no es cierto?, al intentar formar parte primero de la OTAN y también ofrecer prácticamente su territorio para la colocación de armas nucleares en contra de Rusia. Ese es el punto central del problema. Sobre eso mismo, el tema no es solo el avance de la OTAN, sino también el rol propiamente tal de Ucrania, más allá del tema humanitario en la región de Donbass. El tema de las armas nucleares, ¿cómo se llega a tal punto? Porque en Estados Unidos, para recuperar la hegemonía desde la perspectiva neoconservadora, porque hay que entender muy bien, el neoconservadurismo es una ideología muy clara y muy específica, recuperación de la hegemonía transatlántica a toda costa después del desplome soviético. Y eso hay que entenderlo históricamente y políticamente. Es decir, durante 30 años, 31 años para ser bien preciso, el poder transatlántico con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza no supieron qué hacer, cómo usar ese poder que estaba a su disposición sin una contención. Es decir, era el imperialismo total a secas. Voy a usar el término de los años 60, 70, que a mucha gente no le gusta. A mí la palabra imperio no me gusta. Pero voy a usar la palabra primacía o hegemonía absoluta. Esa hegemonía absoluta durante 30 años no fue usada en forma pertinente y apropiada para el desarrollo global de la paz, de la humanidad, ¿no es cierto?, y de los verdaderos derechos humanos. Entonces inventaron una serie de procesos en los Balcanes, inventaron también... ¿Aló? ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. Usted mencionaba justamente esta hegemonía total por parte de la OTAN que fue mal utilizada, pero que también ahora, a raíz de este punto de inflexión, podría reordenar en cierta forma el poder y la distribución de fuerzas a nivel mundial. Es una llamada de atención al poder transatlántico de que hay contención al poder transatlántico. Y ese es el mensaje que tienen que tener los pueblos, tanto en Europa, Asia, África, América Latina, en todas partes. Hay contención. Y ese es el mensaje claro que está diciendo Rusia, que está haciendo Rusia. Yo considero que el secretario general de Naciones Unidas tiene que revisar sus conceptos en forma mucho más equilibrada y mucho más neutral. Es decir, Rusia está, de alguna manera, diciendo que hay un poder que puede contener a la hegemonía absoluta del poder transatlántico. Y eso es lo que está haciendo Rusia. Y yo personalmente, como analista, digamos, considero que es una medida orientada a que haya un nuevo orden mundial y haya una verdadera paz. Porque usted no puede volver a tener los 30 años que se han tenido en los últimos 30 años después de la caída de la Unión Soviética, un mundo absolutamente desordenado, sin multipolaridad, y donde Estados Unidos y el Reino Unido y los sectores más, diría yo, reaccionarios de la Comunidad Europea han pretendido siempre mantener un orden colonial alrededor del mundo. Ya que nos detuvimos en hablar un poco de los efectos de esta operación militar especial por parte de Rusia, ¿usted ve una reestructuración de facto, ¿no?, de los poderes per se, pero también institucional, por ejemplo, en el rol propiamente tal de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad? Absolutamente. Naciones Unidas ha perdido la batalla política, es un organismo político para la paz y para el progreso de la humanidad. Ellos han fallado en los últimos 10, 15 años y fallan a partir de la invasión a Irak. Esa invasión de Irak era absolutamente evitable
si Naciones Unidas hubiera tenido otra conducta. En ese tiempo, tanto China como Rusia, 2003, no tenían la potencia y la fuerza que tienen ahora, desde el punto de vista de la energía política, energía económica. Por lo tanto, tampoco la intervención de Rusia y China fue demasiado significativa para impedir esa invasión. Sin embargo, quedó demostrado con la invasión en Irak, como usted bien dice, que Naciones Unidas falló. Siguió fallando con Afganistán, siguió fallando con Siria, sigue fallando con Siria, falla con Yemen, donde haya una crisis humanitaria y hay elementos políticos de por medio que tienen que ver con elementos hegemónicos, globales o regionales, Naciones Unidas falla. Está fallando también con la cuestión palestina, ¿no es cierto? Y esta usurpación permanente que es Israel respecto a los territorios palestinos. Entonces, estamos en presencia de una falla mayor desde el punto de vista institucional en Naciones Unidas. Y hablando el otro de... punto es bueno, que, sí, este otro punto... Yo le quería plantear justamente hablando de toda esta reestructuración, ¿no? Como efecto del propio contexto de esta operación militar, pero no solo eso, sino del contexto en general que estamos viviendo, poniéndolo en situación los otros factores, ¿no? Como la pandemia, del shock que implica. ¿También implicará una reestructuración y cuestionamiento al rol por parte de la OTAN? Claramente, además que el corazón del capitalismo global, que es la administración de Donald Trump, él fue el primero que dijo que la OTAN era un organismo descerebrado. Los asesores de Trump repetían lo mismo día a día, digamos. La descerebración, ¿no es cierto?, la obsolencia de la OTAN como un organismo. La OTAN fue creada para combatir el comunismo. El comunismo hoy día, la amenaza comunista no existe. Lo que existe es la amenaza de la desigualdad dentro del capitalismo y dentro del Estado liberal, que no es la amenaza al comunismo, es la amenaza a la pobreza y la desigualdad. Y Trump dijo claramente, y tengo que parafrasearlo a él, es un organismo descerebrado, no tiene objetivo, no tiene razón de ser. Y ahora están buscando una razón de ser, inventando un enemigo en el presidente Putin, que a mí me parece que no es creíble el argumento de que todo está centrado en el tema y en la figura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nada está centrado, o no hay una centralización del debate en equilibrios de poder, paz global. Y usted menciona la pandemia. ¿Cómo es posible que se genere esta crisis y que Naciones Unidas sea incapaz de intermediar para que no haya este conflicto o este conflicto no llegue al nivel que está llegando? Bueno, otro error. Y el otro tema, que es mucho más significativo desde el punto de vista institucional, es la crisis del Estado liberal. De esto nadie habla. Se habla de la crisis de las democracias. No, esto es una crisis institucional del Estado liberal en cuanto a la concepción que tiene el Estado liberal en cuanto a entregar bienestar social a las personas. Y aquí hay una falla también que va más allá de los últimos 30 años. Y a partir de la introducción del ajuste estructural a las economías, mal llamado modelo neoliberal, porque el liberal no tiene nada, que le extrae el estado de bienestar, ¿no es cierto?, al estado liberal en la década del 80. Y es que sin duda estamos a puertas cada vez más evidente, ¿no? A puertas de una reestructuración del mundo como conocemos desde el periodo post-guerras mundiales y su institucionalidad. Le agradecemos, interesante análisis.